Bueno, Dios les bendiga. Estamos en nuestro día 26 de los devocionales. Gloria a Dios, ya vamos avanzando. Y el devocional de hoy lleva por título: El Espíritu Santo te guía a través de la profecía. El versículo que vamos a tener como guía está en Primera de Tesalonicenses 5 del 19 al 21. Dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. El Espíritu Santo nos habla definitivamente a través de palabra profética. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de palabra profética. Y es más, muchas personas a veces sienten como, ay, no me gusta, a otras les gusta mucho. ¿Y por qué sucede esto? Digamos que hay personas en las que han tenido malas experiencias con palabras proféticas que no se cumplieron, que no eran las correctas y realmente eran palabras proféticas que no venían de Dios, porque cuando la profecía realmente es inspirada por el Espíritu Santo, eh, es totalmente verdadera y se cumple. Nosotros tenemos que, como cristianos, tener cuidado también cuando anhelamos demasiado recibir la palabra profética. Incluso hay personas que cuando les dicen que viene el profeta al culto o al servicio, se llena la reunión. ¿Por qué? Porque hay ese anhelo de que a ver qué va a decirle el profeta, de qué me dice sobre mi futuro. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque esto no tiene ninguna diferencia con ir a consultar los adivinos, porque realmente hay personas que andan detrás de los profetas para que les digan esto, qué va a pasar, qué va a suceder, se va a acabar mi relación. Y la palabra profética no, el Espíritu Santo no la trae para esto. El principal motivo de la palabra profética es cuando una persona está en algo incorrecto, el Espíritu Santo viene, inspira la palabra profética, trae esta palabra profética para hacer que esa persona deje su error y vuelva al camino correcto. Ustedes ven en las historias de los profetas de la Biblia, y las palabras proféticas venían cuando el pueblo estaba en desobediencia, cuando se había salido del camino, venían los profetas para exhortar, ¿sí? O también en ciertos momentos en los que el pueblo necesitaba escuchar la voz de Dios para levantar el ánimo, cuando iban a ir a una guerra, ciertas situaciones. Pero la palabra profética no es para conocer todo lo que nosotros va a pasar en el futuro, porque de eso definitivamente no se trata. Entonces, miren, nosotros tenemos que tener claras 5 cosas que debe incluir la palabra profética, ¿sí? La primera: toda profecía debe estar basada en la palabra de Dios. Un mensaje profético que contradice lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, es un mensaje profético errado. Entonces, ahí, por ende, ya eso no tiene ninguna validación, ¿sí? Segundo, debe ser verdadera. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y las profecías que vienen de él se cumplen. Y vamos a leer Deuteronomio 18 del 21 al 22. O sea, cuando es una profecía realmente que viene de Dios, se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas. No sabemos el tiempo en el que se va a cumplir. Puede ser después de que nosotros recibimos un mes, meses, años, no sé el tiempo, pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Habrá profecías que se van a cumplir muchos años después. Incluso hay personas que han recibido profecías que no las han visto cumplir durante su vida aquí en la tierra, se cumplieron después en sus hijos, en su familia, en su casa, ¿sí? Bueno, ¿qué dice Deuteronomio 18 del
mí también del 21 al 22. Perdónenme, pero he tenido un impasse con mis lentes y me toca, como se dice, despacito, despacito, para poder, para poder leer. Dice, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta no habrá hablado con presunción. No le temas. O sea, toda palabra profética que viene de Dios se cumple porque se cumple. Tercer punto, debe honrar a Cristo. Todo lo que hace el Espíritu Santo debe honrar a Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Vamos a ir aquí rápidamente. 1 Corintios 12:3 dice: por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a adorar a Jesús. Y nadie puede hablar en contra de Jesús bajo la presencia del Espíritu Santo. Eso lo tenemos sumamente claro. Cuarto punto. Toda palabra profética que viene del Espíritu Santo debe traer bendición y no confusión. Es decir, el mensaje profético debe consolar, exhortar y edificar a quien lo recibe. Porque ese es uno de los propósitos de la palabra profética: consolar, edificar, exhortar. Dice que leamos 1 Corintios 14, versículos 3, 4 y 26. Si usted quiere puede ir anotando los versículos. Vamos a empezar entonces 1 Corintios 14 en el 3. Versículo 3 nos dice: ay, Espíritu Santo, ayúdame a poder leer. Ay, de verdad he estado en grandes dificultades sin mis lentes. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Todo mensaje profético es para la edificación de la iglesia. Vamos a ver qué dice el versículo 13. El versículo 13 dice: por esta razón, el que habla lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Cuando el Señor nos regala el don de lenguas, pidámosle que nos regale el don de interpretación de lenguas para que podamos entender y para que podamos edificar a la iglesia, interpretando lo que el Señor quiere hablar. Dice que la palabra profética debe ser dada por una persona consciente y con orden. Es decir, quien profetiza no debe estar en trance o poseído por algo o por alguien. Vamos a leer 1 Corintios 14, el 32, el 33 y el 40. O sea, una persona que está profetizando en nombre de Dios, bajo la autoridad del Espíritu Santo, es una persona que está consciente de lo que está hablando, no está en ningún trance, ni en ningún desmayo, ni nada de eso, porque eso no es de Dios. O sea, si nosotros vemos algo así, esa palabra profética claramente no viene de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 32, que dice: un segundito, ya vamos aquí llegando.
Favor, oren por su pastora para que pronto recupere sus lentes. Dice el versículo 32, el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios es un Dios, no es un Dios de desorden, sino de paz. Dios es un Dios de orden. A Dios no le gusta que se hagan las cosas en locura, en salidos de casillas. No, Él es un Dios de orden. Y cuando el profeta trae la palabra profética, está en total control de sí mismo. Vamos a analizar las preguntas de hoy. Dice, ¿estoy menospreciando la profecía? Debemos tener cuidado con eso. A veces nos han pasado situaciones, malas experiencias, y entonces ya nosotros de pronto, estamos como precavidos frente a la palabra profética. Y esto tampoco puede ser así, porque es claramente que el Espíritu Santo nos habla a través de profecía. Segunda, ¿qué cosas debo hacer para creer la palabra profética? Tercera, ¿se han cumplido las palabras proféticas que tú has recibido? Bueno, si tú sientes que recibiste una palabra profética, ¿qué crees que debe hacer para creerla? Primero, debemos analizar si la palabra profética que hemos recibido cumple estos puntos que hemos tratado, ¿sí? Si no los cumple, si no cumple alguno de ellos, claramente debe ser descartada, ¿sí? Y realmente, nosotros cuando Dios nos habla, nosotros sentimos que es de Dios, porque Él nos conoce, porque es para exhortación, para consuelo. Hay cosas que a veces solo Dios puede saber sobre nosotros, y por eso en ciertos momentos Él nos habla, nos las recuerda para que nosotros sepamos que realmente viene de Él. ¿Se han cumplido las palabras proféticas? ¿Ya se cumplieron? Bueno, yo personalmente he recibido palabras proféticas a lo largo de mi vida que se han cumplido. Es más, en este tiempo, yo hace un año recibí una palabra profética sobre la venta de mi casa. Y se tardó un año esta palabra para cumplirse. Un año pasó. Pero se cumplió. Realmente era una palabra de parte de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Él es fiel, Él es justo. Y Él quiere hablarnos. Entonces vamos a terminar orando para que sea de verdad el Espíritu Santo hablándonos a través de las profecías, a través de los profetas. Y sobre todo que cuando el Espíritu Santo nos habla, no debe traer confusión, no debe traer desconcierto, porque a veces hay palabras proféticas que dejan a la persona totalmente confundida, desconcertada. Hay que analizar porque esto no es de Dios, porque donde el Espíritu Santo está, hay paz, hay libertad. Eso es lo primero que nosotros tenemos que mirar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Espíritu Santo precioso, hoy te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te glorificamos. Hoy queremos pedirte de manera especial que si es tu voluntad hablarnos en alguna área de nuestra vida, en lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo a través de una palabra, hoy Espíritu Santo te pedimos que seas tú hablándonos a través de tus profetas, a través de las personas en las que has derramado este don profético. Háblanos como tú quieras, Espíritu Santo de Dios. Abrimos nuestros oídos para escuchar tu voz. Si hay promesas, si hay palabras que han sido decretadas sobre nuestra vida y aún no hemos visto el cumplimiento, traemos esto delante tuyo. Traemos estas profecías que fueron lanzadas.
si realmente fueron de parte tuya o no, Espíritu Santo divino. Acelera el cumplimiento de ellas. Sabemos que es en tu tiempo y no en nuestro tiempo, Espíritu Santo. Y yo te pido que seas tú sanando cada persona que ha sido herida por una palabra profética mal dicha, por palabra de hombres, que se ha desilusionado, que le ha fallado su fe, porque la profecía no se cumplió. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú sanando ese corazón y que seas tú permitiéndoles entender que no fuiste tú el que decretó esa palabra, sino que fue palabra de hombres. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos enseñas, porque aprendemos más de ti, porque crecemos en conocimiento de ti. Gracias, Espíritu Santo, llénanos, muévete como tú quieras en nuestra iglesia, derrama el don profético sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre las mujeres, sobre los varones, como te plazca, derrama el don profético. Gracias, Espíritu Santo divino, amén. Bueno, gloria a Dios. Hemos terminado el día 26 aquí con las dificultades de la pastora para leer. La verdad, la letra es bastante pequeña, pero bueno, ya con el favor de Dios solucionamos ese tema. Dios les bendiga. Chao.